Freitas. Él es el actual aspirante a alcalde por el Distrito Nacional. Va por los partidos Fuerza del Pueblo y también el Partido de la Liberación Dominicana, en este caso la Alianza Rescate RD, y por eso le damos la formal bienvenida. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación, faltando poco menos ya de 32 días, 31 días para las elecciones municipales de febrero. Aquí está Michael Miguel Holguín, Patricia Pérez Díaz. Bienvenido, caballero, a la opción de la mañana. Bueno, gracias, Patricia, y gracias, Michael, que un viejo un viejo amigo, claro. Un amigo viejo. Sí, yo hace ya unos años que estamos en este recorrido de vida y en estos temas que a nosotros nos atraparon en la temprana juventud de nosotros y que son ya una opción de vida, son una manera de enfocar nuestra forma de transcurrir la vida. Siempre en cada uno de la etapa de nuestro país nos hemos involucrado en tener una opinión o una mirada, y yo creo que estamos ya hace tiempo, cuando este siglo inició, ya se le había definido como el siglo de las ciudades, porque ya había un cambio demográfico. El mundo se había movido del campo hacia la ciudad. Sí. Fíjate que ahora hay como un regreso. El COVID volvió a replantear el tema y mucha gente se ha regresado al campo. Sí. Pero ya no hay condiciones tampoco en el campo para recibir una magnitud de las poblaciones que tenemos ya en el mundo y ya en nuestro entorno, porque ya uno no sabe qué es campo y qué es ciudad. Cuando uno se mueve ya en un campo de cualquier lugar del país, tiene los mismos atributos. Sí. Y a veces mejor. La tecnología lo hace. Ya la tecnología hizo que sea irrelevante la localización, porque ya el acceso a la forma en que nos comunicamos y que las cosas llegan, se transporta desde cualquier punto del mundo, tú conectas a otro punto del mundo. Pero aún así, la ciudad sigue siendo ese constructo social en el que desarrollamos nuestra vida, y que es muy importante que la entendamos como un ente dinámico, vivo, en todos los sentidos, en lo social, en lo estructural, en lo ambiental. Antes lo decíamos de manera, en lo económico, en lo cultural. Y yo creo que eso es lo que se aboca cuando una ciudad, ya lo he dicho desde el 16, lo dije, Santo Domingo cambió de modelo de ciudad. Cambiamos de un modelo horizontal a un modelo vertical. Pero hasta el momento no hemos hecho la infraestructura para gestionar a una ciudad vertical. Hemos hecho una infraestructura que son insuficientes y que lo ambiental la ha puesto al desnudo. Lo social ya lo había puesto hace un rato, pero lo ambiental, especialmente los últimos dos acontecimientos de lluvia de noviembre, 4 de noviembre y 18 de noviembre, nos han dicho que esta ciudad está en emergencia y urgencia y que tiene que buscar los instrumentos para atender ese reto que tiene, que es el manejo de su drenaje, de las inundaciones de las aguas. Mira, Domingo, todo el mundo coincide ya en este momento en una positiva valoración de Domingo Contreras. Nadie en esta ciudad se atrevería a restarte méritos. Ya tú tienes una historia muy bien construida, un nombre sólido y unas capacidades. Me gusta cuando dicen capacidad en plural, capacidades, que tú lo has puesto a prueba N cantidad de veces. Sin embargo, yo que comienzo a saber ya en lo concreto de la política, porque yo antes era un soñador, pero yo en este momento ya yo soy un hombre que tiene capacidad de pensar en la política desde el escenario de lo concreto. Sin embargo, el poder, la dedocracia, las alianzas, los intereses, eso se convierte en un alud, un monstruo. Y eso solo eso puede impedir que Domingo Contreras logre lo que quiere y lo que se merece. El poder del Estado, la alianza con un sector empresarial poderoso, etcétera, etcétera. Tu situación para ganar la alcaldía de la capital, ¿cuál es? Real. Mira, Michael, hablando del real poder, por eso es que era fundamental poder generar esta alianza.
Esta alianza, si tú la observas, la alianza, este segmento electoral ha sido mayoritario en los últimos 20 años de la ciudad de Santo Domingo. El PLD, la Fuerza del Pueblo, que era el mismo PLD ahora que era mayoría hasta el momento de la división. En ese momento Luis nunca marcó más de 32 hasta que el PLD abrió la puerta con la división. Y a esto se ha sumado un segmento, digamos, de lo que ha quedado del PRD, que es un segmento duro porque se ha resistido y que te marca un 2, un 3 y puede llegar un poco más porque tiene también líderes sociales muy importantes en los diferentes sectores de la capital. La mayoría son presidentes de junta de vecinos, son empresarios, son profesores, son líderes. Entonces, cuando vemos cómo es el comportamiento electoral de la capital, aquí hay unos 940,000 electores. En la elección municipal te vota el histórico, en una elección de alta votación, un 52%. Estamos hablando que tú tienes que proyectar unos 450,000 electores en las elecciones municipales. Ponle que van concurrentes a las elecciones. Con derecho al voto, 950,000. La última elección votó apenas un 41, pero era una elección atípica porque veníamos de una suspensión de las elecciones de febrero. Por lo tanto, es un voto que también la mayoría hay que llevarlo, hay que buscarlo, hay que tener una estructura, aunque aquí ya hay un voto independiente importante que tú lo tienes que calcular entre un 10 o 15% de un voto que es libre, que va a llegar a votar por cuenta propia. Entonces, ¿qué tú tienes que tener? Tienes que tener una estructura política que sustente tu candidatura para poder conseguir el propósito. Los padrones del PLD, PRD y Fuerza del Pueblo y Juntos Podemos están trabajando. Lo que nosotros teníamos que conseguir con la alianza no era solamente el anuncio, que andáramos juntos, eso es muy importante, que tuviéramos una campaña como una fraternidad, sino que esa fraternidad se reprodujera hacia las mesas electorales, que es lo que ya está ocurriendo, porque los números están ahí. Las personas que dicen simpatizar por nosotros están en nuestro padrón. Y es ahora más fuerte porque cuando tú estás en la oposición, el que se inscribe contigo no tiene un motivo que no sea acompañarte, porque cuando tú estás en el gobierno hay mucha gente que se inscribe, no porque vayan a votar por ti, sino porque a veces tienen miedo, porque están en programas sociales, etcétera, etcétera. Todo lo que implica el poder. Entonces, desde el punto de vista electoral y de la movilización del voto, la alianza está lista para ganar en la capital. Pero desde el punto de vista de la simpatía, eso también se acaba de reproducir. Sí. Nosotros somos mayoritarios. Y desde el punto de vista comparado... En este momento. Tú eres mayoritario. Estoy hablando, voy ahora, porque voy para mí, que vamos, porque acabamos de encuestar. Sí. La alianza Fuerza del Pueblo, PLD, PRD, frente al PRM en la capital y en los diferentes niveles ya es mayoría. Domingo Contreras, frente a la contendiente, la alcaldesa, le acaba de pasar en la simpatía del voto de la capital. Nosotros acabamos de levantar una encuesta de 5,000 muestras, que es una encuesta de trabajo. Científica. Totalmente. Nosotros tenemos, ya aquí la ingeniería del dato, ya nosotros tenemos varias personas que tienen doctorado en ingeniería del dato y también el dato ya, todas estas redes te la dan. Mira qué es lo que pasa, Michael. Y esto es un tema que ha estado ocurriendo a escala muy general. Fíjate que nosotros hemos visto los monstruos de los candidatos en los diferentes lugares. En los gobiernos no le ha ido bien después del post-COVID, donde quiera han perdido las elecciones. Y todos se creen la misma historia, porque ¿qué es lo que pasa? El que está en el gobierno tiene muchos recursos y entonces todos esos recursos te hacen creer, pero que tú puedes imponerte simplemente. Pero ya el votante tiene un tema de afecto y de olfato, que si tú no lo conectas, por ejemplo, un tipo como Bukele tiene la posibilidad de quedarse, porque dio en la diana del corazón de un problema fundamental, de una sociedad. López Obrador en México, fíjate que las cabezas ya no aparecen en México, dio paz. Por ejemplo, señor Domingo Contreras. Pero en el caso nuestro, tú tienes un gobierno
que tiene a la gente en agonía. De un país que estaba con estabilidad económica, lo ha puesto a decrecer, le ha aumentado la tasa del dólar, ha crecido la tasa de interés, los servicios públicos que tú sacabas se han deteriorado, los sectores económicos no están en esas condiciones. Pero ¿qué pasa? Que cuando el gobierno evalúa, todo lo ve bien porque lo ve a partir de cómo le está yendo al grupo que está gobernando. Fíjate que la contradicción del gobierno, que baja la pobreza y el ministro de Educación dice que ha aumentado el analfabetismo. Y en un país que aumenta el analfabetismo puede decir que bajó la pobreza. ¿No es acaso ser analfabeto la mayor expresión de pobreza de una persona en una sociedad moderna como la que vivimos? Después de casi estar listo para declararnos libres de analfabetismo, el gobierno se ha permitido en estos 3 años dejar los programas sociales fundamentales sin atender y terminar cosechando esto. Entonces yo te digo, porque realmente, obviamente estamos en un proceso electoral, la apreciación puede estar en muchos campos, pero esas realidades están ahí y las urnas hablan como un hecho inapelable del sentimiento y de la voluntad de la gente. Yo iba a preguntar que cómo están los números de Domingo Contreras, pero ya usted aquí ha establecido que una encuesta reciente ha manifestado que la voluntad popular le favorece, que ya ha sobrepasado la candidatura y la intención de voto en contra, en este caso, de la señora Carolina Mejía, que es su contendora. Pero me gustaría saber entonces, ahora, en términos llanos, lo más llano que se pueda, ¿por qué el capitaleño debiera darle la oportunidad a Domingo Contreras para ser el próximo alcalde a partir de abril 24? ¿Por qué usted tiene un tiempo aspirando, ahora mismo tiene una buena plataforma partidaria que le respalda, pero hay muchos capitaleños que no son políticos? ¿Por qué tendría que ser ahora la oportunidad del turno de Domingo Contreras? Mira, Patricia, de alguna forma yo creo que hay cosas que se han juntado en el camino. Yo he sido una persona que mi profesión y mi vocación ha sido trabajar el tema ambiental. Desde que Al Gore tiró aquel grito del cambio climático, yo soy una de las personas que eso le penetró en el alma y quizá mi agonía no la quería. Yo soy una persona que hago el metabolismo y lo puse en acción. Y encontré una manera desde mi profesión de actuar, y vamos a poner temas que son hoy esenciales. Yo hace tiempo que comencé a decir, no podemos tener una metrópoli como no podemos tener un árbol grande que no tenga raíces. Una metrópoli tiene que tener raíces enclavadas en el subsuelo, tiene que tener los servicios, tiene que tener un sistema de drenaje, tiene que saber utilizar el subsuelo para muchos de los servicios, agua, transporte, lo que se requiere. Bien. Entonces, noviembre ha puesto la ciudad en este desafío. Nosotros, noviembre 18. 4 de noviembre primero, 2022, cuando cayeron 258 milímetros en 5 horas en esta ciudad y tuvimos la primera desgracia. Aquella vez fue en 5,000 carros, han negado 10 muertes, más de 5,000 millones de pérdidas, más de 10,000 viviendas afectadas, pero cuando pasó un año, se vio como un acontecimiento fortuito, no se hizo nada durante el año, nada. Inclusive al ayuntamiento le transfirieron recursos que no lo utilizó, porque no fue por falta de recursos. Fíjense si eso es tan así, que no se atendió que se hace una obra en el malecón, siendo el malecón el lugar más natural de desagüe que tenemos, porque todo va para el mar. Y no le fuimos capaces de abrirle una cinta al contén para que el agua se desaguara. Se hizo una obra de 320 millones, el paseo marítimo, y el ayuntamiento no incorporó el principal desafío de vulnerabilidad, que es el drenaje de la ciudad, a esa obra, que con un costo quizá menor de 4 millones, había podido abrir ese espacio, que era abrir un espacio para que el agua descargue de una manera más rápida. Fíjense que el malecón se inunda, cuando el malecón debería ser el lugar de más fácil descarga hacia el mar. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente apertura, porque hay un muro entre la calzada y el contén,
pero la única razón para la que se hace un contén es para trasladar el agua pluvial de una ciudad. Cuando usted tiene el mar ahí al frente y tiene ya un desafío como el que tenía, lo tiene que aprovechar. Entonces, hoy nosotros llevamos un proyecto. Fíjense que cuando vinieron los otros acontecimientos, aquello ya se volvió una desgracia de otra magnitud. Sí. 25,000 carros dañados, 3,000 torres con los ascensores dañados, miles de casas con los motores de los portones dañados, miles de negocios que perdieron su mercancía, más de 25,000 carros dañados, 10 muertos más de 10,000 millones en pérdida. Si eso no es una emergencia en una ciudad. Sí, entonces, sí, para desgracia, una lluvia ya se convirtió en un motivo de miedo. No hay dinero, eso cuesta mucho, no tenemos forma. No, pero es que la obra que hemos hecho ya la hicimos con equipamiento nuestro. Las máquinas del metro fue con la que se hizo el túnel de la Núñez. Las tuneladoras. La tuneladora que tenemos, y nuestros ingenieros saben trabajar, conocen bien el subsuelo, tienen experiencia. Fíjense que aquí se hizo el túnel de la Ortega y Gasset. Tú no has contestado por qué razón. No, voy para allá. Voy para allá porque es muy importante colocarlo en este contexto. Porque me corresponde, yo soy una persona que se ha preparado para enfrentar estos retos, para acompañar a la ciudad a enfrentar estos retos. Y me correspondió hacer la ley de residuos sólidos y construimos una figura del fideicomiso, que ahorita le quiero hablar, porque estos son los retos principales. Fui al Congreso el miércoles pasado y depositamos un proyecto, un anteproyecto que obviamente al depositarlo en los bloques lo recibió Omar Fernández y lo recibieron los diputados del PLD, la Fuerza del Pueblo, el PRD y José Horacio, y a ellos lo van a someter para convertirlo en un proyecto de ley. Hemos decidido recopilar 200,000 firmas de los capitaleños para que el IPI, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria que pagamos en la capital, se convierta en un fondo especializado para atender el drenaje. Yo quiero que el drenaje de la ciudad, que no es un tema que se puede trabajar circunstancialmente, es un trabajo de manera permanente, es una infraestructura con mantenimiento, nueva infraestructura, educación, aplicación de normas. Nosotros estamos listos para afrontar este reto, acompañar a los capitaleños a conquistar un manejo, un procedimiento, un proceso de manejo integral de los residuos, del drenaje de la ciudad. Igual a eso le unimos, que es un tema que venía pensándolo, ¿cómo es que habiendo hecho nosotros la ley de manejo integral de residuos, que creó una normativa que establece quién regentea el sistema, al Ministerio de Medio Ambiente, establece que los ayuntamientos tienen que someter su plan del manejo integral, nosotros tenemos que ir al reciclaje del plástico, porque el plástico, que es una materia prima, está unida si se quiere, es de las primeras cosas que te tapa el drenaje, está en las cañadas, está en el mar, está en el río. Es un material que está en la vida de nosotros muy profundamente, pero que nosotros tenemos la obligación de convertirlo de basura en dinero. Yo quiero hacer un fondo de 1,000 millones. ¿De dónde procedería? Del fondo que está hoy, que es el fondo fiduciario, que tiene 23,000 millones, que lo pagamos, los capitaleños pagamos la mayor cantidad de ese fondo. Yo quiero 500 millones anuales para la capital. Y el otro tiene que ver del sector empresarial, la responsabilidad extendida del productor, distribuidor, porque nosotros tenemos que conseguir que 20,000 capitaleños de más escasos recursos económicos o estudiantes tengan una tarjeta del reciclaje que se comprometan a, nosotros generamos, a llevar a los puntos de acopio, a movilizar este plástico, esta botellita plástica que generamos unos 4 millones de botellitas mensuales. Son más de 1,400 millones de botellas plásticas al año. Entonces, ¿cuál es la manera de hacerlo? Darle un valor económico, como hace la cervecería con su botella y crear una red de valorización. Si nosotros le damos de 2,000 pesos una tarjeta a las personas para que lleven el plástico. Para incentivar al reciclaje. Claro, para tú tener, por ejemplo, aquí, ¿cuánto es que da Solidaridad? La tarjeta, 1,600 pesos.
Pues a esa misma señora usted le entrega una tarjeta de 2.000 ahora. Para activar la tarjeta de 2.000. ¿Y el ayuntamiento cuenta con esos recursos para Pero entregar ese dinero? Es que esos recursos están. Pues Esos mire, recursos están en el fondo fiduciario de la ley de residuos, pero además los empresarios, las empresas principales que manejan el plástico, deben dar una fracción de dinero de cada botella para recuperarla, porque es su obligación. Ahora, el instrumento no se había creado, lo vamos a crear. Entonces te respondo. usted va a responder, pero luego de la pausa comercial. Bueno, como te señor quiera, Domingo Patricia. Con Contreras, mucho gusto. porque es momento de hacer la pausa comercial obligada. 7:58 minutos de la mañana y estamos de regreso en la opción de la mañana, agradeciendo siempre a todas las personas que se mantienen conectadas con este espacio que siempre producimos y preparamos con amor, cariño y respeto para todo ese público que nos sigue. Seguimos conversando en este momento con el señor Domingo Contreras, es candidato a alcalde por el Distrito Nacional, una plaza muy importante para cualquier partido político. Y decíamos antes de irnos a la pausa que es apoyado en esta oportunidad por la Alianza Rescate RD. Se han unido los principales partidos de oposición, en este caso Fuerza del Pueblo, PLD y Partido Revolucionario Dominicano, para llevar como candidato a Domingo Contreras. Así que había una respuesta en el aire. Pregunta. Si es posible que la complete para que luego Michael Miguel y el poeta y Patricia Pérez Díaz te hagamos más preguntas. Mira, para responderte, yo te diría, yo Si soy... es posible, mire la cámara para que este no, público que está perfecta, escuchando le no, vea. perfecto, los no, ojos. no, con Frente gusto. a frente. Sí. Te estoy mirando esos ojos tan No, hermosos. es que cualquiera. Que, Eso me pasa a mí. claro, Patricia, entonces. Bueno, yo me miro para allá y miro para acá. Domingo, recuerda, gracias. recuérdate que tú estás enfocado en la política. Pero no dejo de mirar las cosas hermosas que están frente a mí. Gracias por lo que me toca. Bueno, en realidad, yo he sido una persona que desde muy temprano en mi vida me he enfocado en el trabajo social. Es una cosa que ha estado en mi recorrido de vida, pero también pienso que la ciudad se cruzó en mi camino y he estado estos años muy enfocado en trabajar en el aspecto de la ciudad. Yo creo que hoy frente a los retos que tenemos, no solo el drenaje, el transporte que tenemos que hablar, el ordenamiento de la ciudad, la sostenibilidad ambiental del que hemos hablado. Nosotros hemos tenido de las temperaturas más calurosas entonces que hemos tenido y tenemos que entender que las únicas dos herramientas que tenemos es adaptarnos y mitigarlo, porque es un proceso. Ya por cuando hablamos, cuando nos volvamos resilientes, cuando tú eres capaz de adaptarte a nuevas realidades y prosperar en ellas. Ahora lo que estamos teniendo es pérdida, estamos en un periodo de pérdida, estamos en búsqueda de cómo nos adaptamos para poder responder a estos retos que tenemos, en todos los sentidos. Entonces, esto requiere nueva normativa que no la habíamos visto, incorporarla, y una nueva práctica que hay que socializarla con los actores productivos, académicos, en una ciudad. Entonces, eso es una cosa que a mí me genera pasión, es lo que he hecho. Creo que hemos tenido la capacidad de articular los sectores para generar nuevas herramientas institucionales a lo largo de cada periodo que nos ha tocado, desde la universidad, promoción de la juventud, la ley de ayuntamiento, la ley de residuos, y ahora andamos buscando cómo generamos herramientas financieras, sociales, para estos retos que nos tocan vivir en la ciudad. Mira, Domingo, yo en lo personal, a mí me parece que las gestiones que ha tenido la ciudad han sido muy torpes y deshonestas para mí. Y le decía a Domingo Contreras detrás de cámara que así no podemos abordar la primera ciudad del Nuevo Mundo. Santo Domingo se merece ya una gestión integral. Santo Domingo se merece ya un compromiso real con la ciudad. Y voy a poner el ejemplo, yo voy semanalmente, voy 1 y 2 horas al mercado de la Duarte. Ese jueguito que tienen los alcaldes con el mercado de Duarte tiene que terminar. Aquí tiene que venir una gestión que resuelva ese problema, cueste lo que cueste. Ya no podemos seguir con este jueguito de que yo saneo un chin de la Duarte con París y ya meto eso en la prensa y ellos son el salvador de la ciudad. Cuando a 5 esquinas tú tienes el mercado de la Duarte y otros puntos críticos más, Domingo,
Mi pregunta. La Duarte completa, man. La Duarte completa. Y no, y también. La Duarte completa. Villa Consuelo completa. Para poner un ejemplo, ¿cuándo va a venir un alcalde aquí que va a imponer la ley de los espacios públicos? Pero yo escucho el comentario tuyo, porque ha hecho un comentario más que una pregunta. Yo quiero entrar ahí en el debate. ¿Por qué ahora? Yo le dije a él cuando estaba en el pasillo que lo iba a molestar un poco, porque sabe que hay afecto, que eso no tiene que ver una cosa con la otra. PLD 20 años y no resolvió ese problema. PLD 20 años no resolvió el problema de Malecón. No es que Malecón no se inunde, las grandes ciudades se inundan. Y le explicaba que lo importante es ver en qué tiempo drena. ¿En qué tiempo drena? Pues la inundación viene que habla, no que se inundó, entonces usted no sabe de meteorología. Cuando hay mucha lluvia se inunda todo. Hay que ver cuánto drena. Entonces, la pregunta mía viene ahora, Domingo. ¿Por qué ahora, Domingo? Cuando la otra vez en el gobierno de Danilo lo bloquearon. Fue su propia gente que se lo impidió. ¿Ustedes lo recuerdan? Fue su propia gente que se lo impidió. Que te la puso difícil, Domingo. Entonces, ¿por qué ahora? Dale tú, por ejemplo, a mí, que soy votante de aquí, de la número 1, dame una razón que tú me convenzas de que yo vote por ti. Porque yo no tendría problema en votar por ti si tú me convences. Mira, vamos del punto de vista, yo soy una persona que pienso que la lucha por las cosas en las que usted cree, usted no puede darse por vencido por los primeros obstáculos que encuentre, porque si usted no logra construir esa resistencia y vencer los obstáculos, tampoco va a poder vencer los grandes obstáculos que tiene una sociedad. Por eso la gente aprecia a los Lula, los Mandela, los López Obrador. Una vida al servicio de esa lucha. Del servicio, y que la derrota no lo doblegaron. Exacto, Y que cualquier persona que tenga un proyecto de poder en un momento dado y usted termine no teniendo el resultado, usted no se doblega frente a eso, porque usted no anda buscando un puesto, usted anda detrás de dejar una huella en una sociedad, y usted no se puede dar por vencido, porque es una misión que está en lo profundo suyo y tiene que llevarlo hasta el último día que usted, hasta que Dios lo tenga en este mundo. Entonces, primera cosa, yo soy una persona que batalla por las cosas que crea, que no se doblega frente al primer obstáculo que encuentra, que salir de un pueblo como Restauración. Un hombre resiliente. De Restauración es lejos. Correcto. Voy el sábado para allá. Eso queda lejos de todo, ¿verdad? De todo. Está lejos, Por ahí es lo último allá por por el donde norte. inicia la República. Porque depende como tú lo quieras. Claro, claro. Ah, tú eres de Coso Limpio. No, de Restauración. de Restauración. Yo de ahí, cerca de Río Limpio, ahí tuve mis primeros años en un lugar que se llama La Rosa, que mi padre era profesor. El otro tema con respecto a los 20 años, que lo he escuchado muchas veces. Recuérdense que esta ciudad ha evolucionado en estos 20 años. Esta no es la ciudad que hace 20 años. Es una ciudad que se ha ido impermeabilizando. Antes, Buen punto. usted tenía una casa, esa casa tenía un patio grande, el agua drenaba. Y Pero, funcionaba bien. pero ya esa casa, que ya son 20,000 edificios, que ya no drena ahí, que todo el agua se va a la calle. Pero además, súmele que los últimos aguaceros. Buen punto ese. Buen punto. Buen punto. No, Se la compro. nuestros niveles de lluvia tradicionales, ustedes pueden buscar meteorología, andaban 70 milímetros. Estos dos son acontecimientos. Por ejemplo, yo no culpo el del 4 de noviembre, fue un hecho inesperado, una lluvia estacionaria. No, nadie la estaba esperando. Ni siquiera la misma. No, nadie, ni la autoridad ni nadie. Es Fue una verdad, es cosa, verdad. pero la otra estaba avisada. La del 18 estaba súper avisada. Volvió y se subestimó. Fíjense que hasta el director, que es una persona que no merece respeto porque ha trabajado muchos años, se fue para una boda. Si él mismo relajó la medida. Si alguien me dice que va para una boda y él encargado de seguridad, es mejor que se quedara callado y no lo dijera, porque relajó la medida. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Aunque a veces uno dice cambio climático, pero lo pasa como que no fuera nada. No está la conciencia y lo real. es. Entonces, yo no digo las inundaciones, y lo hablábamos ahorita, no es que no se te inunde la ciudad, es la capacidad de drenar en el menor tiempo posible. Tanto tiempo se y además, oigan esto, es que aquí no hay un mapa del drenaje hoy hecho. Esta es una de las No hay. No, búscalo en Google. Tú entra a Google ahora, búscate mapa del drenaje pluvial de San Juan de Puerto Rico, de Bucaramanga, de Ciudad de México. Santo Domingo no tiene un mapa.
Eso es grave. no tiene cómo se mueven. Igual que el sistema vial superficial, Correcto. también debía existir eso mismo. Entonces, son temas que ya hoy tú lo puedes levantar digital, porque tienes que saber cómo se te mueve el agua para saber los puntos críticos, cómo manejarlo, cómo hacer las obras. Pero esas son las cosas que tenemos que construir. Cuando yo le digo que esta ciudad necesita construir, transformarse para responder al reto de ser una metrópoli, no cualquier metrópoli, somos la metrópoli más importante de Centroamérica y el Caribe. Así mismo es. Una ciudad con una evolución inmobiliaria y gastronómica y cultural impactante. Ahora, tiene que dar los pasos, tiene que asumir su... Por ejemplo, yo veo que a los ciudadanos nos culpan y nosotros como autoridad, por ejemplo, y le pongo este ejemplo, aquí hay una ley de residuos sólidos que no la había antes. Esa ley establece educación, sanción, tiene recursos, un régimen de reciclaje. Búscame un solo sometimiento del ayuntamiento por violación a la norma en el manejo de residuos. No hay una sola. Tengo en Entonces, mis manos. Entonces yo pienso que eso es fundamental, que nosotros entendamos que gobernar una ciudad de esta magnitud ya implica un régimen de educación, pero un régimen de consecuencia, que es fundamental para poder construir una cultura ciudadana, que es lo que hace que la convivencia ciudadana y la calidad de vida se pueda... Voy a la Duarte, Michael. Nosotros iniciamos, me acuerdo cuando hicimos la primera intervención de la Duarte, y me acuerdo con Cedería California, la ley no existía cuando eso, de que pudiéramos tener, que ellos pudieran procesar, empacar el cartón y el plástico que ellos generan, porque esa tienda lo que más generan es cartón y plástico. Domingo. Y el cartón tiene un mercado. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Todas esas tiendas no pueden tirar como tiran hoy todas el plástico y el cartón al perfil de la calle. Tienen que Para que se tener... lo lleve el camión. Claro, pero ellos tienen que tener un cuarto con una máquina. ¿Tú sabes cuánto cuesta esa máquina? 250,000 pesos. Que la pueden comprar todo. Una máquina empacadora que meten el cartón y hacen una paca, lo prensan y lo venden. Y si quieres se lo dan a un empleado de ellos. Se lo dan como un beneficio económico. Entonces, son las cosas. Ahora tú preguntas, ¿el ayuntamiento tiene un departamento que va y se reúne con los comerciantes para decirle lo que dice la norma, darle un plazo, volver a supervisar Educarlos. y si no someterlo a las sanciones Domingo, que requiere? El maestro te hizo una pregunta. Antes te la había hecho Patricia, que yo te exijo que tú la respondas. Ellos te han dicho los dos. ¿Por qué yo tengo que votar por Domingo? Y tú estás desarrollando con la lucidez que te caracteriza en los temas municipales. Tú eres un profesional de eso, pero tú no quieres contestar la pregunta. No, porque Domingo Contreras se ha preparado para conducir esta transformación que requiere la ciudad. Porque Domingo Contreras solo tiene una agenda, que es la ciudad de Santo Domingo. Porque me he preparado para afrontar este reto. Porque tengo una trayectoria en la que me he involucrado para aprender con errores, acierto y desacierto, para saber las cosas que hay que hacer. Porque Domingo Contreras entiende que la capital tiene que tener una nueva gobernanza, que no solo el alcalde, porque esta ciudad están todos los poderes concentrados. Y esta es una de las pocas ciudades que no tiene, por ejemplo, un consejo de desarrollo, que una de los actores económicos que actúan aquí de manera individual, no con una visión de ciudad, porque los Vicini, los Corripios, los Almenteros, etcétera, etcétera, no tienen una visión de ciudad. Cada uno discute con el presidente o con los actores de poder de manera individual, diferente a Santiago, que hicieron a PEDI, y los actores económicos, sociales, académicos, tienen una visión de Santiago de común. Por eso hicieron el aeropuerto de Santiago, por eso las obras grandes de Santiago. Nosotros necesitamos hacer eso. ¿Por qué? Porque el alcalde, la fuerza del alcalde no es suficiente para producir esa transformación, porque esa transformación en la capital tiene un actor privado muy potente, compartiéndolo con el poder del presidente. El alcalde debe ser un director ejecutivo de ese consejo de desarrollo en el que el ayuntamiento es un actor importante para nosotros poder perfilar la capital a 10 años, no para gobierno de 4 años, con una visión corta. Domingo, pero venga acá, y usted no se ha planteado un escenario que se lo voy a plantear ahora. Domingo Contreras sale electo alcalde de Santo Domingo, pero resulta que el presidente Abinader, que ganó, en un escenario supuesto. ¿Cómo Domingo Contreras, siendo síndico, con un presidente de otro partido,
podría realizar, llevar a cabo esta agenda, porque sin el apoyo del gobierno central, estas cosas no es que sean imposibles, pero son difíciles. Mire, Es una hipotética. eso aquí no ha Es una sido. hipótesis. Mire, eso aquí nunca ha sido problema. Mire, aquí Fello gobernó con Balaguer Y le fue bien. y no tuvo Sí, problema. es verdad. Roberto gobernó con Hipólito y no tuvo ningún conflicto. David gobernó con Danilo y no hubo conflicto. Ahora, yo le garantizo que yo voy a gobernar con uno de los presidentes de Alianza Rescate RD, porque eso es lo que dicen Esa los es la números. hipótesis. Eso es lo que dicen los números. Ahora mismo. Ahora mismo. Pero también los números en lo presidencial. Mike, aquí está planteada segunda vuelta clara. Pero nosotros estamos haciendo otra diligencia, Michael. Aquí va a haber, aquí el cambio se va a cambiar. Yo quisiera saber qué significa esto. Te vinimos a buscar y no estabas. Quiero conocerte y que juntos construyamos una mejor capital para interesante. todos. Venimos a buscar y no 300,000 puertas por Santo Domingo. Entonces, aquí tenemos un código QR que invita a que me conozcas, conóceme. Pero entonces aquí detrás me llama la atención ese texto que dice, con la foto de Domingo Contreras, con la imagen y los colores de la alianza, te vinimos a buscar y no estabas. Por eso te estamos dejando este folleto para que tú lo veas. Mira qué pasa. Se enganche en la cerradura. Mira qué míralo pasa. ahí. La gente siempre ha pedido que quiere conocer la propuesta de los candidatos. Claro. Cuando tú le preguntas a la gente, la mayoría no lo conoce, no sabe cuáles son las propuestas. Pero nosotros a veces creemos, venimos a un programa, vamos aquí, pero la gente a veces le gusta que haya un contacto más directo. Entonces decidimos, ya no es tan fácil entrar a la torre, a los apartamentos en una ciudad como esta. ¿Cómo entrar a una torre con una persona que vive en la torre? ¿Cómo entrar a un residencial? Además, con los temas de seguridad, nadie le abre al que no conoce. Entonces, nosotros vamos localizando a personas que viven, que simpatizan con nuestra candidatura, le damos este material. Como ellos probablemente tampoco vayan a encontrar su vecino que estén en la casa, se lo dejan, le dejan este folleto. Y este código QR lo dirige hacia la página nuestra donde está el programa en video, donde está de una forma escrita, detallada. Si no quiere hacer alguna sugerencia, si quiere ponerse en contacto para colaborar o participar en la campaña. Son herramientas que hemos diseñado para contactar a la gente. Entonces, hemos decidido hemos tirado 300,000 de este material y entonces estamos ya en el lunes, lo anunciamos, en el día de ayer comenzamos ya a distribuir esto y a localizar amigos que te dicen, te quiero ayudar en la campaña. Por ejemplo, mi padre, que vive en un residencial que hay 40 apartamentos, ya fui y le llevé sus 40 folletos y sus 40 le dije, haga un poco de ejercicio. En vez de coger para el parque, súbase a calerita. Está bueno. No lo hagan todo de un solo tirón. El papá tiene 84. Le dije, pero el papá es un hombre duro. Pero igual que él, ya ese listado se ha ido engrosando. Porque yo siempre he pensado, aunque esta es una batalla en un país que la municipalidad todavía no ha alcanzado su nivel de responsabilidad, aunque digamos que sin desarrollo local no hay desarrollo nacional, todavía falta hacer esa cultura de empoderamiento local. Y siempre he apostado porque usted tiene que saber por qué usted quiere gobernar. Usted tiene que conocer lo que usted quiere gobernar. Porque usted no puede transformar lo que usted no conoce. Usted no puede transformar si usted no conoce las herramientas. Y eso hace realmente que perdamos. A veces las oportunidades perdidas no se computan, pero son de las cosas más extraordinarias que se pueden tener en una sociedad. A mí no me gusta Roberto Salcedo. A mí no me gusta. Por muchas razones. Sin embargo, estoy obligado a preguntarte a qué se debe, cosa que me extrañó sobremanera, porque también debo decir que don Roberto no es tan polémico, no. Inclusive el día pasado saltó así como sin nadie preguntarle, con un ataque a ti frontal. Y a mí me inquietó. Dije, pero qué raro
de Roberto, que no Es que acostumbra a está eso. hasta quitado de las redes. Hasta quitado de Sí, cosas. sí. Un día aparece, ¡pan! Y le dispara de frente. Un fuetazo. A Domingo, un A fuetazo. Domingo. A Domingo, que A es Domingo. que fue, yo Un suponía. correligionario. Yo suponía. Claro. No, y que trabajaron juntos Claro. muchos años. Ese problema, ¿qué explicación tú tienes? Porque inclusive te acusan de cosas de corrupción. Una empresa ahí que tiene que ver con publicidad exterior. Mira, Mencionan tu nombre en eso. Michael, mi nombre nunca se ha unido a ningún hecho doloso en este país. Y espero que me pueda despedir de este mundo sin que mi nombre se una a nada que no ande por lo correcto. A los políticos lo acusarán de mil cosas. Y eso hay que entenderlo. Ahora, con el tema que se refirió, lo aclaré en su momento Ok. y fui categórico en eso. Yo como secretario general encabezaba una comisión que hizo el reordenamiento de la publicidad exterior. Esos códigos que tienen, porque aquí eso era un desorden. Y una de esas empresas, que era Impacto Urbano, en su momento, nosotros hicimos por los caminos de la ley correspondiente la requisición. Ellos no atendieron y se procedió con una orden fiscal, judicial, a un levantamiento de eso. Ahora, a lo que se refería el otorgamiento de nuevos inmuebles, nueva empresa, la única firma que se estampa en el ayuntamiento para nueva empresa, nuevo inmueble, es la del alcalde. Si tú buscas cualquier expediente que tenga que ver con eso, nunca el secretario general tiene potestad. Por lo tanto, si hubo una nueva empresa, él estampa del alcalde, que en ese caso era Roberto, que lo haría en el marco de su criterio. Yo pienso, Marco, mira, ¿Por qué mi padre, que es un hombre sabio, me dijo, mira, tú cuando tuviste con Roberto, porque tú cerraste con Roberto, le entregaste tu carta y te fuiste, tú siempre le serviste y siempre que tú tuviste a tu lado, él consiguió el propósito que persiguió. Tú fuiste un factor de ayudar a que él saliera bien de ahí. Las veces que participamos juntos en las elecciones, la ganamos. Los retos más importantes de la ciudad en ese momento, que eran diferentes a los de ahora, se lograron. Cada uno cogimos un curso político diferente. Él hoy milita en otra organización política, tiene otro propósito diferente, los míos son diferentes en la política. Entonces yo realmente no entro en esa diatriba porque yo creo que también la oportunidad también de crecer. Yo cuando llegué al ayuntamiento ya tenía una carrera política y tú lo sabes. Totalmente. Ya yo era miembro del comité central del PLD que me lo había conquistado en el 1994 como uno de los primeros más jóvenes que llegó hasta ahí. Es decir, yo tenía una carrera política y técnica que desarrollé, que le dediqué una década a su crecimiento de él y al proyecto conjunto, y llegó el momento que quise emprender mi propio camino. Yo sé que aquí a veces es muy difícil que se entienda cuando tú quieres emprender tu propio camino. Yo he pagado el precio de querer emprender mi propio camino. De modo que eso es un tema que yo de verdad, porque fueron unos años buenos, lo cerré ahí, no me distraigo porque yo estoy a 30 días para ser alcalde de esta ciudad y no puedo estar mirando mucho para atrás. Oye, el hombre persistente. Pues agradecemos a Domingo Contreras, aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional por la Alianza Rescate RD. Las 8:21 minutos, estamos obligados a hacer la pausa comercial. Agradecemos nuevamente su tiempo, caballero. Le deseamos mucho éxito y que siga trabajando duro para conquistar ¿De qué equipo ese tú eres, voto Domingo? de los Del Licey, capitalinos. soy liceísta. Sobre de lo Sí, mío. no, Pues fue por aquí, así. ¡pum! pero ustedes saben que nosotros sabemos levantarnos. Nos gusta, oye, el Licey le gusta ponernos a los fanáticos del Licey en esa situación. Esta parecía ser una clasificación suave, fácil, Cómoda, pero eso no. no es el Licey. El Licey es, con el último out, todavía nos falta un drama más. El Licey es así, que no le gusta Lo tratar. aprendió de las águilas. Eso. Y de los Yankees, de otro equipo, de otros grandes Hasta que no le equipos. coge el último, no se sabe. No se sabe si vamos a pasar o no vamos a pasar. Es verdad.